a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es capítulo, en el 1, por eso que... Sí, 3:29. No está leyendo nada. 3:29. Vamos a leerlo. Él dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Amén. Amén. Ahí nos Amén. está cumplido. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Sí, leyeron. Vamos a leer una vez más, porque que no encontraron todo. Dice: Amén. el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Amén. Vamos a orar. Amén. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús, Señor y Señor Salvador, Jesús, Todopoderoso. Bendito Rey de la gloria, Señor. Te damos gloria, te damos honra, Señor. En esta hora estamos delante de usted, Padre amado mío, Señor. Usa el predicador de esta noche, Padre amado. Úsalo tu poder, mi hermano Manuel, Señor. Dale inspiración, dale una visión nueva, Padre mío. Ámala, Señor. Ama nuestra vida, Señor. Úsalo, Padre amado, poderosamente, que se rompan las cadenas con tus palabras, Señor, que se han llenado en nuestros corazones. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales. Usa, mi hermano Manuel, tu poder, Señor. Búsquelo, Señor, en el nombre de Jesús. Inspíralo, Señor. Amén. Amén, amén. Tomen asiento, amén. Bueno, aquí encontramos tres personas, ¿verdad? Tres personajes. Está el amigo, está el esposo y está la esposa. Amén. Vamos a estar hablando, pero primeramente vamos a hablar del amigo. Amén. Aquí te encontramos, y el tema de esta noche puse yo: el amigo del esposo. Y podríamos decir en esta tarde, los que estamos aquí, hasta la hermana Angelia, ¿verdad? Haya estado en algún matrimonio, ¿verdad? Porque todos estamos aquí, en alguna ocasión fuimos invitados a un matrimonio. Amén. Y quiero decir que en el matrimonio hay gozo, en el matrimonio no hay tristeza, en un funeral todos están tristes, están llorando, están sentidos, recordando lo que fue esa persona que murió. Pero en un matrimonio no, en un matrimonio hay mucho gozo, en un matrimonio hay mucho entusiasmo, hay mucha alegría, tantas cosas bonitas que pasan, los regalos que traen, están esperando a ver qué hora entra el novio, qué hora entra la novia. Y pues realmente yo estaba analizando en este mensaje, y fíjese que cuando uno va a un matrimonio, lo primero que, especialmente si es amigo de la esposa, cuando uno está afuera, dice: está aquí tal persona, pongámonos cuando usted se casó, ¿verdad? Cuando vinimos acá, pues usted era nuestro amigo, como hermano y conocido. Si el hermano Marcelo sí está por ahí, no, porque uno siempre pregunta por el amigo. Amén. Porque así es como, o sea, dice: sí, venga, pase, entra, le dan la bienvenida. Porque si hay otras personas que están recibiendo, a uno y le conocen a uno, bueno, ¿quién será? Pero ya uno, cuando tiene un amigo ahí en ese matrimonio, y es diferente, le atienden mejor, le hacen que entre, dice: tome asiento, o sea, le atienden bien, pues. Y quiero hablar de este amigo. Bueno, este amigo que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, leyendo todo ese Evangelio, estamos hablando de Juan el Bautista, de este hombre que realmente en este Evangelio, y sabemos que Juan, pues dice la Biblia, un hombre que hizo mucho énfasis en su esposa, en el esposo, ¿verdad? Y yo estaba analizando de él, porque él comienza diciendo estas palabras. O sea, él dice que se estaba gozando, se sabía. Y Juan, pues realmente es un hombre que nació de un regalo, podríamos decir, algo que no iba a pasar, porque la mamá de Juan y el papá de Juan eran estériles. O sea, la mamá se llamaba Elizabeth, era estéril. Amén. Y Juan dice, y Zacarías ya estaba bastante grande, o sea que
era imposible que pudiera nacer Juan el Bautista. Pero la Biblia dice que uno de estos hombres, siendo hermanos, pues la voluntad de Dios, y él pues habla en este evangelio algo muy hermoso que presenta pues al Señor Jesús en el capítulo 1 del evangelio de Juan, donde estamos leyendo. Dice la Biblia que hubo un hombre enviado de Dios, dice, el cual venía para presentar al Señor Jesucristo, amén, al pueblo de Israel, que realmente que el pueblo de Israel lo conoce a Jesús como su Mesías. Dice, pero hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y dice que él ni le conocía al Señor Jesús. O sea, pero él me relata en todos estos capítulos que él viene enviado para presentar a quién, al Señor Jesucristo. O sea, viene para presentarlo a él, a Israel, porque Israel está esperando al Mesías, pero ellos no conocen ni saben que el Señor Jesús ya estaba aquí. Amén. Y él comienza a presentar del capítulo 1, dice que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, dice Juan el Bautista. Amén. Está diciendo al pueblo de Israel, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció a él. Amén. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que ha sido creado ha sido hecho. Todo fue creado por él y para él. O sea, está presentando al pueblo de Israel. Juan, ¿verdad? Usted está dando este mensaje. Está declarando que Jesús es que el Mesías, el que hizo los cielos, el que hizo las tierras, el que hizo las estrellas. En el capítulo 1 y en el versículo 1 está presentando Juan a Israel, está diciendo que Jesús era la palabra de Dios en el principio, y que la palabra de Dios fue la que se encargó de crear todo lo que existía. Si vamos a Génesis capítulo 1, dice que en el principio creó Dios, amén, el cielo y la tierra estaba vacía y desordenada, pero dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Entonces, encontramos que en el principio de la creación estaba que la tierra estaba vacía y desordenada, y dice que Dios dijo, sea hecho la luz, y fue hecha. Dios dijo, hay expansión de tierra, las aguas sepárense, fue hecho. Haya un sol, y dice que apareció el sol, no existía. Dice que también Dios dijo, hagamos la lumbrera menor que la luna, también apareció. O sea, todas las cosas Dios habló y las cosas fueron hechas. Amén. Ahora en el diccionario bíblico la palabra significa verbo o logos. Entonces encontramos que Juan está presentando al pueblo de Israel a Jesucristo como el creador de los cielos y de la tierra. O sea, en otro capítulo él dice, yo no lo conocía a él, pero el que me envió a bautizar, dice, él mismo dice, me dijo, sabe que sobre quien veas descender el Espíritu Santo, este es el Mesías. Yo no lo conocía. Y dice que cuando él estaba bautizando a la gente, entonces dice que él mismo miró y dijo, y dice en un texto, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. En el Antiguo Testamento, cuando vamos al libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento siempre los sacerdotes, o sea, digamos los rabinos, para que entiendan ustedes, los sacerdotes representan como hoy a los pastores. En Israel, en el pueblo de Israel, a ellos le llaman sacerdote al rabino, el que está al frente en su sinagoga. Entonces, ellos dicen que para cuando entraban a un templo, a una sinagoga, llevaban siempre una vez al año, llevaban, dice, un poco de sangre de un cordero, dice, para presentar por el pecado de él y por el pecado del pueblo. Esa sangre que él llevaba el sacerdote, dice que estaba en lugar santo y estaba en lugar santísimo. O sea que toda la gente podía llegar al frente donde estaba la sala, pero más atrásito había una cortina donde solo entraba el sacerdote, el rabino. Él entraba a ese lugar y presentaba esa sangre de ese cordero a Dios para que Dios, si recibía esa sangre, entonces dice que era la señal de que tenía que ser absorbida toda esa sangre que él llevaba, dice, en un traste allá en ese lugar. Y entonces cuando Dios aceptaba perdonar los pecados,
por esa sangre, porque dice que esa sangre realmente solo cubría, no perdonaba completamente. Amén. Era que solo cubría los pecados. Por eso dice que hacían cada año este rito, esta costumbre, o porque así habían aprendido el pueblo de Israel. Pero entonces en el Antiguo Testamento vemos que así se presentaban los sacerdotes por el pueblo y por ellos, pero solamente eran que cubiertos los pecados. Ahora cuando aquí Juan está diciendo a Israel, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, encontramos que Juan ya no está diciendo que cubre el pecado, sino quita completamente el pecado de la humanidad. Amén. ¿Y cómo podríamos decir eso? Hermanos, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, en Gólgota, la Biblia dice que Jesús derramó su sangre, y todos sabemos que la sangre es la vida de un ser humano. En un ser humano que tenga un accidente o en una operación que pierda mucha sangre, se está perdiendo la vida, y esa es la razón que muchas veces los doctores piden a las familias, a los familiares del paciente que está enfermo, de que compren o pongan pintas de sangre, porque al no haber sangre la persona pierde la vida. Bueno, Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario y derramó la sangre, y esa sangre que él derramó en la cruz del Calvario, él lo hizo, dice, por toda la humanidad, para quitar el pecado de nosotros. Ahora, ¿cuándo asumimos nosotros esta sangre que está hablando Juan en este evangelio, diciendo aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Es cuando nosotros venimos y reconocemos que Jesús muere en la cruz del Calvario para nosotros darnos una nueva vida, donde nosotros dice que estábamos viviendo muertos en delitos y pecados, estábamos muertos, en otras palabras, espiritualmente. Cuando nosotros reconocemos que Jesús murió en la cruz del Calvario, amén, que ese fue el único propósito de él, es ir a la cruz del Calvario, porque dice que sin derramamiento de sangre, sin pecado, no había perdón de pecados, no había una restauración, no había una reconciliación del ser humano con Dios. Entonces Jesús tiene que ir a la cruz del Calvario, derramar su sangre, que no tenía, dice la Biblia, que Jesús no tenía pecados, una sangre sin pecado, una sangre sin mancha, derrama por la humanidad. A través de esa sangre es como Él compra otra vez a la humanidad, para que la humanidad sea de Él, porque nosotros no éramos de Él en aquel entonces. La Biblia dice que solo éramos creación de Él, porque Él nos creó. Dios es el creador, todos. O sea, no toda la gente son hijos de Dios. Hay mayoría de gente que son creación de Dios. Los hijos de Dios, dice la Biblia en el capítulo 1 y en el versículo 14 de Juan mismo leyendo, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, más a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, dice la Biblia, a esto le ha dado que el potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de hombre, de varón, sino de Dios. O sea que cuando habla, dice la Biblia, los que creen en su nombre, está hablando exactamente cuando uno llega a ese paso tan importante después de conocer, después de aprender el Evangelio, lo que significa, como estaba diciendo el hermano Marcelo, que las buenas nuevas significan buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Entonces, después de nosotros tener un conocimiento, cuando damos un paso más allá, sabe que en el bautismo, cuando nosotros nos bautizamos, ahí es donde el nombre de Jesús es invocado sobre nosotros. Por eso, por cuanto, o sea, los que conocieron mi nombre, o sea, ahí es donde el nombre, ve que cuando uno se bautiza, no sé si ustedes han estado en algún bautismo, pero en los bautismos, la persona que se va a bautizar, el pastor dice, yo lo bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y uno tiene que decir, ¿sabe? Es verdad que uno tiene que meterse todo el cuerpo en el agua, no puede abrir la boca, pero uno en el corazón, o sea, sin hablar, está diciendo, ¿sabe? Yo me bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de mis pecados. Ahí es donde uno sabe, se cumple este versículo 14, capítulo 1 de Juan, que dice la Biblia, ¿sabe? A los que conocen su nombre. O sea, entonces Juan está diciendo ahora que Jesús vino para quitar los pecados de la humanidad.
está presentando que a Jesucristo a la humanidad, o sea que Él es el único que puede quitar los pecados del mundo, o sea que no existe otro. Por eso Él dice, yo no lo conocía, pero dice, el que me envió a bautizar, Él mismo, dice, me envió y Él mismo me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, este es. O sea que el mismo Juan no conocía al Señor Jesucristo, pero dice que él supo que una voz del cielo le había dicho a Juan. Recordemos que Juan es un profeta. Amén. Juan es un profeta, o sea, lo que Juan estaba diciendo se tenía que cumplirse. Por eso él dijo, hay uno que viene detrás de mí, que era antes que yo. Y él dijo, Él los va a bautizar a ustedes con el Espíritu Santo. Él dijo, yo no lo conozco, o sea, no lo conocía, pero dice el que él mismo le dijo a él, o sea, cuando tú veas que desciende el Espíritu Santo, este es el Mesías. O sea que esta era una profecía donde Juan está predicando a la gente, enseñando de que no hay pues otro salvador, hermanos, para salvar a la humanidad. No había ninguna, ni habrá. Gloria a Dios. Y nosotros realmente, o sea, yo les digo por mí, gracias al Señor Jesús doy, porque me ha hecho entender su palabra. Realmente nosotros antes no leíamos la Biblia, yo no leía la Biblia. Yo pues aprendí de mi mamá era, usted sabe, de la religión romana y mi papá también. Entonces yo así me creía las pocas veces que me llevaron en mi niñez a la iglesia tradicional. No aprendí nada, usted sabe, iba ahí, lo que sí guardaba es reverencia, pero nunca aprendí nada. Cuando hermanos me invitaron a la iglesia Pentecostal Unida e Hispana en el Ecuador, un hermano que es cristiano, el primero de mi familia, somos 7, pero el primer hermano, el primogénito, él se convirtió al evangelio, lleva como 40 años. En aquel entonces yo tenía como unos 17 años, cuando él me invitó por primera vez a una iglesia cristiana, y me hizo raro, hermanos. Cuando yo llegué, todo era raro, o sea, porque pues uno nunca había visto ese ambiente, ni aplaudiendo, ni dando gloria a Dios. Usted ve, uno pues llegaba allá, o sabe que ni una mosca vuela allá en la iglesia tradicional, y llegando a una iglesia pentecostal, los hermanos orando, llorando, aplaudiendo, y entonces eso era para mí algo extraño, que yo le dije, aquí es eso. Yo me quedaba, solo mirándose, están locos, mirando así. Y bueno, como mi hermano era el primero, usted sabe que en nuestra familia venimos trayendo buenos principios, especialmente los que venimos de los ranchos. Y yo sé que muchos de ustedes también, los que venimos del campo, nuestros padres nos instruyeron con muy buenos principios. Nos enseñaron que nosotros debemos de respetar a los hermanos mayores. O sea, eso era una orden, no era que si queríamos, si nos gustaba, sino nuestros papás le daban la autoridad a los hermanos mayores, que ellos, si nos ven nosotros haciendo cosas que no debemos hacer, nos podían disciplinar, nos podían dar con la correa y nos daban. Entonces, como era mi hermano mayor, él me invitaba, yo vivía con él. Yo trabajaba y vivía con él, entonces él iba a la iglesia, entonces él decía, vámonos a la iglesia el domingo, y yo me iba con él. Y así es como comencé a seguir yendo, y entonces fui aprendiendo, hermanos, la palabra de Dios. La primera palabra de Dios que fue sembrada en mi corazón fue del libro de Mateo, que la Biblia dice que el que no nace, ¿verdad? En Mateo dice que hay un infierno, y el que no se arrepiente y que no se bautice en el nombre de Jesús no va a ser salvo. Y eso se sembró en mi corazón, eso estaba. Dejé de ir a la iglesia cristiana, después ustedes dejé, ya no me fui por años, pero entonces Dios siempre me buscaba. Alguien me daba una Biblia y yo comenzaba a leer. O sea, Dios en todo tiempo me buscaba a mí, alguien me regalaba una Biblia. Yo me estaba preguntando a Dios, pero Dios siempre estaba detrás de mí. Entonces alguien me ofrecía una Biblia y yo me ponía a leer. No leía todo el día, pero me podía leer. Y siempre que me ponía a leer la Biblia, hermano, no sabía ni qué libro leía. O sea, no sabía ni qué es un versículo, no sabía ni qué es un capítulo. Yo abría la Biblia y lo leía. Y en una ocasión me puse a leer el libro de Job. Y cuando leí el libro de Job, eso me impactó. El primer capítulo de haber sido Job un hombre rico, un hombre millonario, un hombre que tenía una hermosa familia, y tanto material que tenía, tantos teneres, pero que acabo de perder todo. Y eso a mí me impactó cuando yo leí esa. Sí, me quedó en el corazón y dije, wow, ¿cómo le pasó? ¿Cómo se sentiría Job al haber perdido todo?
y no solamente lo material, sino su salud. Recuerda que estaba deteriorada, pero algo que Dios trabajó en mí fue que Job nunca perdió su fe, su confianza en Dios. O sea, eso fue lo que a mí se quedó. O sea, yo dije, aunque pase lo que pase en mi vida, en el camino que ande, o sea, yo voy a confiar en Dios. Amén. Yo voy a confiar. Y así es como comenzó el Señor Jesús a trabajar en mi vida, poco a poco. O sea, leía ciertos capítulos y ciertos capítulos. Entonces iba, hermanos, quedando la palabra de Dios. Y por la gracia de Jesucristo, pues hoy, hermanos, soy un cristiano, soy un hijo de Jesucristo. Aleluya, y ustedes lo aleluya. están haciendo, y yo les animo, sigan perseverando, porque yo llevo en el Evangelio como unos 14 años, y yo puedo decir, los mejores años de mi vida han sido en el Evangelio. Amén. Los años que pasé atrás, hermanos, no quieren ni nada. Los años que estoy en el Evangelio, hermanos, ha sido unos años de gozo, unos años que nunca me he olvidado, nunca. Todos los años yo me recuerdo, estoy pendiente del día que me bauticé, me recuerdo el día, me recuerdo el año, me recuerdo completamente, o sea, hasta dónde me bauticé, porque es algo tan especial cuando yo me bauticé. Yo me bauticé en un 31 de diciembre, y en esos años fue en el 2007, y en esos años sí de verdad hacía un invierno frío, de verdad. Entonces yo me bauticé y el agua estaba fría, pero hermanos, yo en ese momento quería bautizarme, porque como que Dios me puso tanta convicción en la Biblia. Yo dije, si me muero, yo sé que si yo me muero sin bautizarme en el nombre de Jesús, no voy a ser condenado, o sea, no voy a ser salvo, porque la Biblia es clara. Amén. O sea, yo ya había leído y aprendí a leer, y leía más que llegué a esta nación, y usted ve uno solo en esta nación, y me sentía triste algunas veces, y eso me llevaba a leer la Biblia. O sea, porque en la Biblia uno encuentra ¿qué? Refugio. Uno, aunque esté triste en la Biblia, yo encuentro alegría en la Biblia. Amén. Lee usted cuando está triste, lea los salmos, y usted va a ver que a usted le da gozo, le da energía, le da como fuerza. Amén. Y entonces yo siempre comencé a leer más la Biblia cuando llegué aquí a esta nación. Entonces, hermanos, Dios me puso a convicción, y si me muero, yo no sé hasta cuándo puedo vivir. ¿Acaso que yo tengo la vida comprada? Yo tengo una fecha segura cuando voy a morir. No, yo no sé, puede ser que me acueste y no me despierte. Y entonces eso Dios me puso así, usted ve una convicción de que yo quería bautizar. Y dije, Señor, yo quiero bautizarme. Y me bauticé en un día domingo en la iglesia, ahí donde estábamos, en la 618, y el agua estaba fría. Yo me recuerdo que salí del agua y me fui al baño a cambiarme, pero temblando. Y fuimos como 2, creo que nos bautizamos pero hermanos, de ahí para acá fue lo mejor. El Señor Jesús me sanó de una enfermedad que yo tenía en ese tiempo, que estaba enfermo. Después el Señor Jesús me puso gozo, me puso paz, me puso hermanos con quien compartir. Ya no estaba solo. Ahora alguien me buscaba, alguien me hablaba, alguien por lo menos estaba diciendo, oiga, no le he visto a usted, no ha venido. O sea, bueno, ahora ya hay alguien quien extraña. Entonces Juan está presentando al Señor Jesucristo como la única respuesta a nuestro problema. Y Juan es el amigo. O sea, recuerda que Juan, dice la Biblia aquí, que él dice se gozaba que, porque realmente yo quiero decir a ustedes que cuando uno hace las cosas en la voluntad de Dios, o sea, especialmente lo que dice la Biblia, hay gozo. ¿Sabe cuando uno se pone triste? Cuando uno no hace las cosas que dice Dios que haga en la palabra. Pero cuando uno hace, hermano, le da gozo a uno, le da alegría, le da paz, le da hasta seguridad, le da hasta a uno como, a mí pues me da como una confianza de que yo voy a vivir muchos años. Yo digo, voy a vivir, y no solo siento que voy a vivir muchos años, sino me siento fuerte. Amén. Me siento joven. Yo digo, gracias a Dios, si yo no hubiera llegado al Evangelio, yo no sé cómo estaría destruido. Yo no sé, creo que ni estaría vivo, porque realmente Jesús dice en la Biblia que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando llegamos a Jesús. Amén. Amén. Ahí es donde comienza la vida en nosotros, y ahora sí de verdad queremos ¿qué? Disfrutar, queremos gozarnos, queremos tenemos problemas, pero tenemos en quien descansar. Eso es lo lindo. Amén. No es que no hay problemas, hay problemas, amén, hay pruebas, hay dificultades. Hay veces alguien le habla a uno, pero gracias a Dios que hay en quien confiar. Amén. Y antes cuando estaba sin Cristo no había en quien confiar. Amén. Ese es el problema, que a veces nosotros
decir, me voy a ir a un baile, a un party, porque allá estoy aquí, tengo problemas. Y vengo hasta cansado. Y uno se metía allá porque pensaba que ahí, yendo al baile, usted veía, uno comenzaba, alguien le invitaba una cerveza, entonces ya se ponía a beber y hasta comenzaba a fumar, ¿sabes? Pero nunca encontraba realmente el gozo ni la paz. Pero Jesucristo, cuando llega a nuestra vida, sí trae paz, hermano. Yo no puedo a ustedes decirlo porque son años y he pasado pruebas, he pasado dificultades, he estado solo, me he sentido triste, pero si puedo decirle esta hora que alguien nunca me ha dejado ha sido Jesucristo. Amén. Que nunca me ha abandonado ha sido Amén. Jesucristo. Gloria a Jesús, aleluya. Eso sí lo puedo garantizar 100%. Entonces aquí dice Juan que está diciendo que Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es que el Mesías. Ahora Jesús en el Evangelio de Juan mismo, en el capítulo 2, dice la Biblia que Jesús y sus discípulos fueron invitados a un matrimonio, a una boda, como dice la Biblia, una boda, ¿verdad? O sea que parece que ahí ustedes que vienen, ¿verdad? De acá, de México, ve que siempre en las bodas sin Cristo siempre buscaban padrinos. Parece que María era una, como decir, de las mujeres que ocupaba ahí como una gran líder. Porque dice que ella fue, o sea, que estaba pendiente de lo que había y de lo que no había en esa boda. Por eso que al faltar el vino, ella se dio cuenta que dice, todavía no había más vino. Entonces dice ella, no hay vino, le dijo a Jesús, mira, no hay vino aquí. Haz algo porque todavía es bien temprano, no es ni siquiera la madrugada. O sea, haz algo y la gente no tiene que beber, no hay vino. Y entonces cuando ella se acerca y le dice al Señor Jesús, le dice, haz vino. Y el Señor Jesús entonces dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado todavía mi hora. Entonces cuando le dijo eso, fíjese, cuando le dice eso, Jesús a María le dice a los que estaban sirviendo, a todos, usted sabe que en un matrimonio hay mucha gente sirviendo, ¿verdad? La comida, el vino, y otros sirven candies y tantas cosas. Entonces dice que en ese momento María le dice a los que servían ahí en ese matrimonio, dice, bueno, hagan ustedes todo lo que el Señor Jesús les diga, lo que Él les diga. Entonces lo que yo quiero decir a ustedes es que nosotros, fíjense, nosotros los cristianos, los del nombre de Jesús, nosotros, alguien me dijo en una ocasión que nosotros somos diferentes a otros cristianos, y dije, bueno, no sé, porque nosotros estamos haciendo lo que María dice en la Biblia. María dice, ¿hagan qué? Lo que el Señor Jesús le dijo que hagan. Hagan todo lo que Él os diga, o sea, lo que les mande a hacer. Y Jesús dice, ¿qué dice en el Evangelio de Marcos 16, 15? Él dijo, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. En otra versión dice, a toda creación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, nosotros estamos haciendo lo que dijo María, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo lo que dice María. O sea, porque María dijo, hagan todo lo que Él dijo. Y Jesús fue el que mandó a predicar este Evangelio. ¿Por qué? Porque eso recibimos como un regalo. Amén. No teníamos el Evangelio. Nosotros antes pensamos que el Evangelio era una religión. Amén. Nosotros antes pensamos que el Evangelio era, ¿sabe qué? Pensamos, son unos religiosos, ¿sabe? Esos piensan diferente. Hermano, todo lo contrario. Uno cuando llega al Evangelio, Dios comienza, hermano, a ordenarle lo que en las áreas que no estaba desordenado. Yo era un desordenado en mi vocabulario, en mi manera de hablar. Yo hablaba de todo, hablaba a todos, pero no bien, sino hablaba mal. Cuando llega Jesucristo, mire, comienza a cambiar nuestra boca para ya no hablar mal, sino para comenzar a adorar, para comenzar a bendecir a los hermanos. Que cuando lo vemos a los hermanos poder decir, Señor Jesús lo bendiga, para orar, mire, por los hermanos, por los amigos que llegan a las células. ¿Ves? O sea, todo eso lo recibimos ¿qué? Como regalos de Dios. Todas estas cosas, vestirnos, yo no sabía vestirme, nunca me ponía traje. Mi traje favorito era por una playerita, en el tiempo de calor, una playerita y un short y unos tenis, eso, o sea, más cómodo, más relajado para mí era eso, o sea, así era mi manera de vestir. Pero llega el Evangelio, entonces como que el Señor Jesús lo va ordenando a uno. O sea, el Evangelio es de lo más lindo, créanme, el Evangelio no es aburrido, no es amargado.
Cuando uno se mete en el Evangelio de verdad. Porque una cosa uno sabe que uno sabe, toma el Evangelio, sabe cómo. Porque el Evangelio, cuando uno entra en el Evangelio de verdad, uno sabe que usted lo va a encontrar. Jesús es claro, o sea, el que dijo, el que pide, recibe, el que me busca, me halla, y al que toca, se le abre. O sea, si uno de verdad busca, como manda la palabra de Dios, o sea, los días que uno no puede congregarse, comienza a leer la Biblia, porque Jesús dice, ¿sabe cómo nos llegamos a conocer a Jesucristo? Todo el mundo sabe que hay un Jesucristo, que la mayoría de gente, podemos decir un 90% en el mundo, según las encuestas, dice que saben que Jesucristo murió y resucitó. Fíjense, pero solo saben eso, pero ellos nunca han sentido la presencia de Dios en ellos. Esa es la diferencia. Nosotros hemos llegado a entender por la palabra de Dios que Jesús murió y resucitó, pero además de eso hemos sentido la presencia de Él en nosotros. Hemos llorado en su presencia, hemos danzado en su presencia, hemos sido sanos por su presencia de muchas enfermedades. Hace unos 2 meses atrás yo trabajo en aire acondicionado últimamente, y entonces en esos aires, cuando son casas así, usted ve ya casas, usted sabe que están acabadas como este, y quieren cambiar el sistema del nuevo sistema que tienen ahora, que ya no usan broilers, nada, son puramente aires, se usaban pequeños y ponen afuera un motorcito pequeño, pero ya no usan nada de broilers, y eso pues sirve para la calibración y también para el aire. Entonces era una casa de, quién sabe, más de unos 100 años, y nos toca romper, usted sabe, nos toca romper las paredes para poder bajar las tuberías, que ellos ponen unos tuberías de copper. Entonces hay que bajarle por la pared por dentro, entonces uno tiene que romperlo. Entonces insulación, y ya no es insulación, y es solo polvo. Y entonces yo soy, pues como yo trabajaba antes en construcción, entonces a mí me manda a hacer eso el jefe. Dice, bueno, tú eres bueno para hacer eso, entonces vas a romper por aquí, lo cortas ahí, y después tienes que taparlo. Y entonces yo estaba absorbiendo eso, y cuando llegué tarde a la iglesia, mi garganta no podía hablar nada, porque parece que en lo que cortaba eso entró mucho en mi nariz, en la garganta. Y entonces estaba como 2 días que estaba así como que no podía hablar ni podía aplaudir, o sea, porque hermanos, aquí como que se me había quedado algo de esa insulación. Y yo les dije al Señor Jesús, usted sabe que mi garganta lo he usado para adorarlo, cuando oro, Señor Jesús, usted sabe. Entonces yo no lo he usado en nada malo desde que yo llegué a usted. Usted lo sabe, antes usaba para lo malo, pero ahora no, ahora lo he usado para alabarte. Y entonces en uno de esos días, no sé ni si fue un domingo en el día que pasamos en la iglesia ayunando, no sé si fue ese día, hermanos, cuando yo solo sentía que ya estaba sano, ya no me dolía nada, o sea, ya podía cantarle, ya podía adorarle, ya podía gloria a Dios. Amén. Entonces estamos viendo que hermanos, el Evangelio es algo hermoso. El Evangelio no es aburrido. No. El Evangelio no es como dice, algunos dicen es amargado. No, el Evangelio es lo más lindo que hay. Paz. Hermanos, yo digo, ustedes, especialmente ustedes, yo no sé, ustedes que tienen niños, pero yo como papá, yo tengo 5 hijos. Y en mi vida ha sido una vida dura realmente, o sea, difícil. O sea, y yo puedo con ustedes compartir, ustedes que tienen niños con ustedes. Yo digo, a veces yo me siento bien triste y a veces no hablo. Y cuando me siento triste así no hablo, es porque estoy afligido. ¿Sabe por qué? Es porque tengo 5 hijos, pero que los 5 hijos crecieron sin mí. Ya tienen todos, son mayores de edad. Entonces, al crecer sin un papá y más sin conocer a Jesucristo, usted entenderá que es ahora como está el mundo, eso es difícil, pero ustedes que pueden, hermanos que tienen pequeños hijos, que pueden encaminarlo a ellos en el Evangelio, y la Biblia dice, instruye al niño en su camino, cuando esté viejo no se apartará. Y yo puedo decir que yo soy uno de ellos. Me llevó a mi pequeño, mi hermano allá, no me he perdido. Santo, aleluya. O sea, el Evangelio estaba ahí, es verdad, dejé de ir a la iglesia, pero no me he perdido, estoy sirviendo al Señor Jesucristo. Entonces para mi mamá es un gozo, ella no tiene problemas conmigo. Aleluya. Cada vez que yo hablo, ella es, ¿cuándo vas a venir? Me dijo, ya ven. O sea, el deseo de ella es que yo me vaya para que yo la lleve a ella a vivir conmigo, porque ella tiene ya casi 90 años.
Entonces, porque ella sabe que yo no hablo mal de mis hermanos, no estoy diciendo nada. Y en cambio los que están sin Cristo es un problema porque el uno habla del uno mal, el otro habla mal del otro. Entonces, eso hasta mi mamá lo hacen llorar. Entonces, pero mi mamá sabe que nunca escucha de mí, no sabe nada de eso. Yo al contrario, me preocupa en unir a ellos, ¿sabe? Para que dejen todas esas cosas. Pero lo que quiero decir, con mis hijos es una lucha. Y ahora lloro yo al Señor Jesús, orando, Señor Jesús, no puedo hacer nada por mis hijos. ¿Por qué? Porque crecieron ellos sin mí. Yo vine aquí, tengo 21 años y ellos quedaron todavía como... ¿Cuántos años tiene la hermana Ángel? Ella tiene 9. Creo que el más grande quedó de 2 y la segunda hija mía quedó de la edad de la hermana Ángel. Y los demás quedaron más pequeños. Otro quedó como de 6, otro quedó como de 3 y otro quedó como naciendo. O sea, los últimos ni me conocen. O sea, entonces ellos crecieron, usted ve, al no crecer con el papá, al no haber el papá dado cariño a ellos, no haber compartido con ellos, y al estar sin Cristo, hermanos, eso es bien duro. O sea, yo quiero compartir con ustedes porque lo que yo he pasado y lo que paso, y como dijo el pastor la semana pasada, hermano Marcelo, si pudiera volver el tiempo atrás, lo haría. Pero ya no se puede, ya usted ve, el tiempo es lo peor que uno puede hacer. O sea, si uno no lo hizo a tiempo, ya no puede hacerlo nada. Por eso que se tiene que aprovechar, como dijo el Señor Jesús, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y ustedes lo pueden. Hermanos, díganme usted, el mismo Señor Jesús dice en el Evangelio de Mateo, dice, ¿sabe qué padre, dice, de ustedes, dice, si su hijo le pide, dice, un pan, son capaces de poner una piedra a su hijo? Ustedes no son capaces de hacer eso. Dice, si sus hijos le piden, dice, un pescado, ustedes no son capaces de echar una serpiente y le ponen para que lo acabe de morder a su hijo. Dice, si ustedes siendo malos, dice, están preocupados por dar buenas cosas. O sea, él pone un ejemplo que nosotros, o sea, nos dedicamos por los hijos. Veo, o sea, por darles de vestir, por darles de comer. Pero todo eso es importante, pero lo más importante es, hermanos, el Evangelio. Porque el Evangelio es más importante que dejar una casa. Se puede dejar unos $200,000 uno cuando se muera. Pero todo eso se va a acabar, van a dividir. Pero el Evangelio, ellos pasarán a su generación cuando ellos crezcan y se casen. Sabrán que hay un Dios, sabrán quién es ese Dios, sabrán que ese es el único que los puede ayudar. Porque no todas las veces no vamos a estar. Yo eso le he enseñado a mis hijos con los que puedo hablar. Yo les digo, yo no quiero que confíen en mí. Y porque ellos saben que estoy aquí y que lo puedo ayudar de vez en cuando, mandarle unos $100, entonces, pero yo le digo a ustedes, yo no quiero enseñarle a ustedes de que ustedes confíen en mí, que bueno, no tengo dinero ahora, o si es enferma, bueno, papá, por favor, ayúdenme. O sea, digo, yo lo puedo hacer, pero yo no quiero que ustedes aprendan a confiar en mí. Digo, ¿sabe por qué? Digo, porque yo soy un hombre, digo que hay veces tengo dinero y otras no puedo tener. Y digo, además de eso, yo estoy temporal. Yo estoy aquí por un tiempo, yo no sé cuánto viva. Pónganse que yo ya me muero, entonces ustedes cuando ya me muero, ya no van a tener a quien acudir, o sea, en su necesidad. Digo, pero yo quiero decirle a ustedes que hay un Dios que es eterno y Él no está limitado, Dios Jesucristo. O sea, aprendan a confiar en Él. Yo no estoy para que Él les ayude. Amén. Entonces el Evangelio es lo más hermoso, hermanos, lo más lindo. Yo quiero decir, el Evangelio, nunca me he arrepentido. Ya le digo, vine a este país en el 99, estaba como 7 años aquí, cerca de 8 años sin Cristo. Y ya me estaba comenzando a meterme a beber cerveza con los amigos, porque es que eso es lo que hace uno sin Jesucristo. Pero después que llegó el Evangelio, hermanos, para mí así, yo he visto tantas maravillas. Si yo pudiera solo predicar lo que he visto, hermanos, sería lo más glorioso. Yo he visto tantas cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida. Una ocasión dejé un trabajo, porque yo cuando me convertí trabajaba 7 días. Y al trabajar 7 días no podía congregarme. Yo entraba a las 3 de la tarde y salía a las 12. Y ustedes saben que los servicios en las iglesias son de noche, de las 7 de la noche hasta las 9 de la noche, 9:30. Entonces no podía congregarme, solo venía a congregarme un día en la semana. Y eso no era suficiente para mí. O sea, yo mismo me sentía que me hacía falta la palabra de Dios. No podía crecer, me sentía, es más, cuando yo venía los días domingos a la iglesia me sentía extraño, me sentía con pena de los hermanos. Entonces yo dije, tengo que hacer algo. Y
Y cuesta, hermanos, cuesta porque pues en ese tiempo yo ganaba bien y yo era cajero, iba con la ropa planchadita y, ¿sabe? De lo más bien, usted que sea el jefe ahí, o sea, llega y solamente a cobrar, tiene ayudante aquí que le mande a hacer lo que tiene que hacer, usted solamente tiene que hacer las órdenes para que venga la mercancía y cobrar a la gente. Amén. Y el resto tiene que ser al que está ayudando, al chalán. Eso estaba de lo más lindo, pero entonces yo tuve que, viéndome, ¿saben? En la necesidad de que yo necesitaba congregarme más, yo tuve que dejar el trabajo. Y al dejar el trabajo tampoco fue fácil. Yo le digo la verdad a ustedes porque nosotros estamos llamados a decir la verdad. Tenemos un Padre que es la verdad, que es Jesucristo. Amén. Y entonces al dejar el trabajo tuve que entrar en otro trabajo y entonces tuve que comenzar de cero porque no voy a buscar un mismo trabajo. Yo era cajero y después pasé a trabajar en construcción. Y la construcción de aquí de Nueva York es muy diferente a la construcción de mi país. Hago las cosas, tiene otro nombre, no se trabaja como se trabaja en mi país. Yo trabajo en mi país de construcción, pero no es igual aquí. Entonces todo cambió. Cuando comencé a trabajar, de haber estado ganando $100 al día, después comencé a ganar $80 aquí en construcción, porque no sabía nada. Entonces me costó, pero hasta conseguir el trabajo tuve que pasar por necesidad porque no trabajé 4 meses. 4 meses estaba sin trabajar. Pero en esos 4 meses, hermanos, yo por eso digo, yo predico a un Cristo de verdad que, o sea que, no porque solo me dice la Biblia que Él vive, que Él guarda a las viudas, que guarda, dice, a los desamparados, dice, que Él guarda, que dice, a los que padecen persecución. No solamente porque dice eso la Biblia, sino porque yo he tenido experiencia con Él. Amén. En esos 4 meses que yo no trabajé, hermanos, yo vi la misma gloria de Él, del Señor Jesucristo. En una ocasión me fui a dar tratados en granja y estaba dando tratados en granja y eran las de tarde, ya iba a venir a la casa y yo pasé ahí por la calle y de repente vi una bodega que acababan de traer los elotes, así como que estuvieran recién trayendo, ¿sabes? De la planta ahí, así mismo bien verdecitos. Yo dije, wow, si tuviera dinero en mi bolsa me compraría así que unos 3. Digo, pues no traigo ni $1. Entonces yo dije así en el corazón y pasé. De repente salió uno de la misma bodega que estaba adentro y me dijo, hey, dijo amigo, y yo reviré. Entonces dijo, yo le digo, usted me llama amigo, le dije, ¿cómo estás? Dice, sí, a ti, vente. Entonces yo me regresé por atrás y digo, yo siempre te he visto a ti en la calle predicando. Dice, vente, dice, agarra algo, lo que quieres agarrar, yo te voy a pagar. Y yo casi lloré porque yo dije, solo el Señor Jesús sabe todo esto. El Señor Jesús, hermanos, pues, o sea, eso es lo lindo. Cuando usted aprende a confiar en Jesucristo, usted va a ver la misma, o sea, que uno no pide a nadie, uno solamente dice en el corazón y el Señor Jesús conoce los pensamientos, las intenciones, la necesidad. Entonces, entre adentro no quise abusar, me dio pena, ¿no? Entonces él mismo agarró y dice, mira, toma 4 elotes, mira, toma esto, y luego toma esto, digo, pon ahí, dijo, ahí para que te cobren y te va a pagar. Y él pues dice, dele a él, dice, yo lo voy a pagar. O sea, así es como se ve, hermanos, a Jesucristo en la necesidad. O sea, eso es el Evangelio. Nunca Él lo deja a usted, siempre y cuando que nosotros busquemos a Él, siempre. Además de que estamos en el plan de la salvación, ahora yo no tengo miedo a la muerte, digo, si es que me muero, estoy bautizado en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor Jesús, por su gracia, me ha dado el Espíritu Santo. Amén. Estoy perseverando. Amén. Cada día lo busco porque quiero estar bien con el Señor Jesús. Y tengo que irme para estar seguro que voy a ir a ser salvo, ir al cielo. Amén. Entonces, hermanos, esto es lo que dice. Ahora pongamos yendo en Efesios, encontramos que el Señor Jesús dice que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Que Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia es la esposa, dice también, de Jesucristo. O sea que Jesucristo en la cruz del Calvario fue a comprar una iglesia. Cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de las 4 paredes de un edificio. Porque la Biblia dice que no somos el templo del Espíritu Santo. O sea que nosotros somos la iglesia. Aquí ahorita mismo hay una iglesia que se ha congregado para escuchar la palabra de Dios y para alimentar su fe y para adorar a Él. Hemos adorado a Él porque tenemos un propósito. Aleluya. Y siempre, hermanos,
el Señor Jesús me ministró esto y ve que estamos predicando, de predicar, de compartir en la palabra de Dios lo que hemos recibido. Amén. Porque hermano nos ha hecho bien. Amén. Yo siempre he dicho a mucha gente que si no hubiera llegado a mí el Evangelio, estar viviendo solo por 21 años en esta nación, de seguro estaría ya hubiese pasado con una segunda o tercera mujer. Pero lo que me ha mantenido a mí firme ha sido el Evangelio, el Señor Jesucristo. Es el que me ha ayudado, me ha sostenido, me he sentido triste, me he sentido solo, me he sentido desesperado en momentos, pero el Señor Jesús me ha dicho por su palabra: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vienen por añadidura. Entonces eso le aumenta a uno, ¿qué? Fe, le aumenta confianza de que Dios es justo, de que Dios no es como el ser humano, que uno a veces dice una cosa y al siguiente día cambia. Dios no es así. La Biblia dice que Dios es veraz, lo que Dios promete, Dios cumple. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. O sea, honrar es que respetarlo, obedecerlo. O sea, si no estamos obedeciendo a Dios, no estamos a Él haciendo lo que Él dice, tarde que temprano vamos nosotros a ser bendecidos. Porque la Biblia dice, yo ayer estaba mandando un mensaje de Deuteronomio para mi hijo. Dice la Biblia: escoge pues, he puesto delante de ti hoy el bien, la maldición o la bendición. Dice: la bendición si obedecieres los mandamientos que te doy, y la maldición si desobedecieres los mandamientos que hoy te doy. O sea, cuando nosotros caminamos, hermana, no somos perfectos, nadie, créanme, nadie. Por eso que todos los servicios me esfuerzo yo por congregarme, porque mi deseo es pedirle perdón a Dios. Uno peca por lo que ve, uno peca con lo que escucha, uno peca a veces con lo que habla, pero para eso uno se congrega para decirle: Señor Jesús, perdóname. Y yo quiero ser diferente, Señor. O sea, lo que hice, un error, cometí error, no quiero cometer mañana. Y el Señor Jesús nos ayuda. Porque Él fue humano, ¿sabe? Esa es la razón que Dios, siendo espíritu, dice que se hizo carne, para entender a usted y a mí, o sea, la necesidad de usted, el dolor, la tristeza, la angustia, lo que usted esté pasando, o sea, para eso, o sea, porque dice la Biblia que Él mismo se hizo carne para entender. Él sabe cuando usted le está pasando por un momento difícil. Él me entiende. Si yo le contara al hermano Marcelo, usted sabe lo que es perder a una esposa, el hermano Marcelo va a decir: no, porque no lo perdió esposa, no me va a entender. Pero otro hombre o otra mujer que le perdió a su esposo, estaban sin Cristo, ese sí va a entender. Ese es el dolor más grande. Va a decir, o sea, va a entender por qué, porque pasó por ahí. Entonces Jesucristo puede entendernos a nosotros todo lo que nosotros pasamos, cuando estamos tristes, cuando estamos afligidos, hasta cuando nos falta fe, hermanos. Él sabe. Jesús mismo como hombre, miren, en un momento llega y dice en el Evangelio de Juan, dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Me has desamparado. O sea, pero en la oración de Él es, o sea, el hombre humano. O sea, Él está angustiado porque Él está pasando, ¿qué? Estaba en el Monte de los Olivos y ahí iba a ir al Gólgota, o sea, para ser crucificado. Entonces el cuerpo humano estaba sufriendo el dolor. Él sabía los clavos que le iban a poner en sus manos. Él sabía la corona de espinas. Él sabía los clavos, los azotes que le iban a dar a Él. O sea, Él como hombre estaba sintiendo el dolor en el cuerpo. Y por eso Él hace la oración y dice: Padre, pasa de mí esta copa. Si no la voy a beber, o sea, si no la voy a poder pasar, pásame. Pero dice que se haga tu voluntad y no se haga la mía. O sea, yo lo que quiero a ustedes decir es que Él puede entender todo. Si hay una necesidad, si hay un problema, hasta si hay una herida, hermanos, de alguna, Él conoce todo porque Él fue herido. Dice que Él fue herido, ¿por qué? Por vuestras rebeliones. O sea, Él puede, el único que puede sanarnos. Yo puedo decir, hermanos, Él me ha sanado a mí las heridas, porque yo cuando llegué, hermanos, estaba tan herido, ¿sabe? Que realmente el odio estaba en mi corazón. Lo que yo quería es vengarme, eso es lo que estaba en mi corazón. Pero llega Jesucristo y cuando dice la Biblia que no debemos llamar al enemigo, entonces, hermanos, ¿sabe lo que yo comencé al Señor Jesús a orar? Que sane en mi corazón las heridas. Hay un hábito y decía: Señor, sana las heridas en mi corazón. Usted puede sanar porque usted fue herido. Y el Señor Jesús lo ha hecho. Ahora no tengo heridas. Puedo orar por los que me han hecho tanto daño. Puedo orar. Puedo hablar de él o de ella con
con libertad, porque sabe lo que hace una herida. De cuando uno sufre una herida por otra persona, uno no puede hablar de esa persona. Yo podía hablar todo bien, pero cuando me hablaban de mi esposa, entonces ya para mí ya no había plática, ya o sea, como yo si es posible viraba la cara para el lado porque me tocaron en el lado donde más me estaba doliendo. Y yo no quería hablarse de ahí. ¿Y tu esposa? Yo no quería dar ni respuesta, yo cambiaba otra plática porque estaba herido, no podía hablar de ella, pero ahora puedo hablar bien. Ahora puedo hablar de ella, con la gente yo hablo. Muchas veces la gente me dice, bueno, ¿y por qué se separó? Bueno, digo, la razón por qué me separé, le digo, yo no estoy echando la culpa a mi esposa, aquí los culpables somos los dos, ella y yo. ¿Por qué? Digo, porque el matrimonio es de dos personas. Digo, ¿y sabe por qué fracasamos? Digo, porque estábamos sin Cristo. Digo, esa es la razón que fracasamos. La Biblia es clara en decir que, o sea, sin mí nada podréis hacer, o sea, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos, pero separados de mí nada podréis hacer. Digo, todo lo que pasó fue porque uno estaba sin Jesucristo. Pero gracias a Dios que Jesús dice que Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. O sea que ahora podemos ser levantados por Él. Amén, gloria a Jesús. Él lo levantó a la mujer samaritana. A ver, ¿quién era la mujer samaritana? Con una fama por el piso, con una autoestima. O sea, la tenía como una mujer más bajita, como una mujer que había hecho lo más malo. La mujer que la encontraron en el pleno adulterio, teniendo un esposo, estaba con otro hombre. También la gente dijeron, mire, esta deben de matarlo. Así está escrito en el Antiguo Testamento. Mátenlo. Jesús no lo mató. Cuando llega Jesucristo, hermanas y hermanos, es para levantarnos. Amén. Si nosotros tomamos este regalo de la salvación. Amén. Ve a la mujer que te encontraron. Y era ley. O sea, cuando hay una ley, la ley se cumple. Amén. Es como aquí en Estados Unidos. Hay una ley que para eso le prueban para dar una licencia. Por cualquier pequeño error que usted cometa, no le pasan el examen. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ellos quieren que usted aprenda bien para que tenga una licencia. ¿Y cuál es el propósito de eso? El que hacen los inspectores de eso, para que cuando usted, o sea, si se pasó, ahí se quemó uno que iba delante de mí y tocó con el mismo inspector. ¿Y sabe solo por qué se quemó? Porque él pasó el stop sign. O sea, no, en el stop sign es para parar, o sea, no hay semáforo, él tiene que parar en el stop sign, pero en los nervios y todo, entonces no paró y eso fue la causa de que se quemó, o sea, no pasó el examen. Entonces, ¿cuál es el propósito de eso, sabes, de los inspectores? De que ellos quieren que uno esté seguro, o sea, que porque cuando ya le den la licencia, si uno se pasa un stop sign, lo que va a hacer la policía nos va a dar un ticket porque ya somos conscientes, ¿verdad? Eso es lo que es la ley. Entonces en el Antiguo Testamento había una ley que la mujer que estaba con esposo, si la encontraban con otro hombre que no fuera su esposo, la tenían que matar. Y dice que el propósito de Dios que permitía que esas cosas sucedieran era para que las demás mujeres que tenían esposo no se corrompieran, o sea, para que tuvieran miedo. Dios mío, mataron a esa señora que tenía su esposo solamente por estar con otro hombre, pues yo no voy a hacer. En tal caso, si hay que hacer alguna cosa, voy a hacer, pero menos usted estar con otro hombre. Amén. Porque la mataron y no quiero que mate. O sea, eso era todo lo que hacía. O sea, que lo que quiero explicar es que esa mujer debía de morirse. Porque eso estaba escrito en la ley, esa era la ley. Y la ley, ve que la ley dice que era diente por diente, ojo por ojo. Tú me haces, yo te hago. Yeah. Pero viene Jesucristo, mire, en ese momento, y le dice a él, ¿sabes qué tú dices? Me hemos encontrado en pleno acto a esta mujer y ya lo tenía. Entonces Jesús agachado al piso, dice que parece que estaba escribiendo. Entonces al ellos acusarlo, o sea, dice, está escrito en la ley. Le dijeron, ¿tú qué vas a hacer? Sabemos que tú viniste a cumplir la ley. Entonces Jesús, sabiendo y conociendo los pensamientos, los corazones de ellos que había pecado, digo, bueno, si ustedes no hay pecado, entonces tiren la primera piedra a ella, el que no tenga, que esté libre del pecado. Y dice que entonces todos, por la conciencia que habían tenido pecado, se fueron desde el más pequeño hasta el más grande, y quedó la mujer sola. Entonces Jesús enderezó su cabeza, alzó su cabeza y le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban o te condenaban? Ella dijo, ninguno, Señor, todos se fueron. Ella dijo, yo tampoco te condeno, mujer, pero vete y no vuelvas a hacer más o no peques más, para que no vengan cosas peores. Lo que quiero decir es que Jesucristo, cuando viene a nuestras vidas, hermanos, es para darnos un valor grande. Amén. Para hacernos personas importantes, para hacernos personas valiosas,
para personas que tengamos, hermanos, como decir, o sea, libertad en cualquier lugar, nos podamos pararnos. Como mi hijo me dijo algo la vez pasada, esta semana pasada me estaba diciendo, dice, oh papá, dice, pero que usted era así. Eso a mí me gustó, porque dice, era pasado, ¿verdad? Amén. Triste fue el que me dijera, usted papá es así. Eso es lo triste, eso le duele a usted, porque es así. Pero él me dijo, mira, pero papá dice que usted era así. Me dijo así, yo digo, bueno, pues has dicho bien, mi hijo, era. Digo, usted sabe, digo, que Jesucristo vino a buscar, digo, a la gente que estamos perdidos, no vino a buscar a los justos. La Biblia dice que Jesús no vino por los buenos, sino por los enfermos, haciendo entender que Él no vino a buscar gente que no tenía pecado, sino por los pecadores, para levantarlos, para motivarlos, para animarlos. Amén, amén. Amén. Eso es lo que es el Evangelio, esa es la gracia que estamos ahorita predicando, compartiendo la gracia. Alguien, mi hermano me llevó a una iglesia, ¿verdad? Del nombre donde él se congregaba, pues el pastor de ahí predicó y después, ¿sabes? Me iba a otro lugar, también entraba y echaba la prédica, o sea, alguien compartió, dio lo que ellos tenían, lo que es la gracia, me dio. ¿Pasaron qué? A mí. Ahora yo estoy pasando a ustedes. Amén. Y yo estoy seguro que ustedes un día también van a predicar al Señor Amén. Jesucristo. Amén. Y usted también, porque para ser predicadores no necesitamos nosotros nada de que vaya a un colegio, de que usted vaya a una universidad. Para predicar el Evangelio lo que necesitamos es vivir el Evangelio, o sea, vivir el Evangelio. En la Biblia dice que Jesús, la mujer samaritana dice que después de que fue cambiada por el Señor Jesús, ¿qué hizo? Su testimonio, o sea, me ha dicho todo lo que yo he hecho, o sea, todo lo que he vivido. Fue a decir a su gente, ¿y qué hizo la gente? Dice que vinieron a ver porque ya lo vieron diferente. A lo mejor cuando la conocieron a la mujer samaritana, usted sabe, andaba con medio vestido, ¿sabe? Con a lo mejor con un poquito de ropa. Pero cuando regresó a dar testimonio, ya llegó con un vestido largo, ya llegó diferente, ya todo transformado, ¿sabe? Ya no la vieron como antes. Dice, pero por poco te desconocemos, no te volvemos a conocer. Y como ella dijo, mira, pero si encontré a alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Dijo, ¿no será este el Cristo? Entonces dice que toda esa gente vinieron con ella y cuando encontraron a Jesús, entonces le dijeron, ya no creemos solo por tu palabra, porque nosotros mismos hemos visto a Él. ¿Ve? Eso es lo que necesitamos para predicar, nuestro testimonio. Amén. O sea, lo que éramos, eso, hermanos, la Biblia dice que eso queda en el pasado. O sea, por eso es que cuando nos bautizamos, el Señor Jesús lo que hace esto, mire. El Señor Jesús, después de que nos bautizamos en el nombre de Jesús, que la Biblia dice que significa o representa el nuevo nacimiento del ser humano, ya espiritualmente nos da una hoja en blanco como esta, a todos nosotros. Amén. O sea que de ahí en adelante comienza a escribirse lo que usted escribe en esta hoja, yo, cada uno de nosotros. Pero todo lo que como traigo aquí, todo lo que hemos escrito nosotros, y a veces no solo una hoja, más hojas tenemos escritas ahí cuando estamos en Cristo. El Señor Jesús lo que hace es, lo agarra y lo rompe todo y da una hoja en blanco. Dice, bueno, desde hoy en adelante, yo voy a ustedes a pedir cuentas, pero lo que hicieron atrás, y en un versículo de la Biblia dice, no me traigas a cuenta los pecados pasados y no entremos a ficha. Él no quiere ni siquiera que le recordemos lo que yo era antes. Amén. Ahora lo que Él quiere es que recordemos lo que hoy somos. Gracias, Señor Jesús, que hoy soy un predicador. Aleluya, con la persona que predicó el Evangelio. Vengo con los hermanos, ven. Qué lindo. Santo, aleluya. Yo los motivo que sigan viniendo a las celdas, Señor. Especialmente a usted, hermano Guadalupe. Mire, tiene una niña hermosa que usted puede instruirla, que un día ella diga, yo estoy en el Evangelio por mi mamá. Que cuando usted ya esté más grandecita, pero ella ya sea una jovencita y diga, mi mamá me encaminó en el Evangelio. Gracias a Dios doy por mi mamá, mire, estoy en el Evangelio, no me he perdido. Es verdad que se han perdido otros niños de la edad de ella, pero ella no se va a perder porque ella va a ir cada día creciendo más creciendo en porte, pero también en el conocimiento del Evangelio y sus hijos. Yo le digo que si yo pudiera, hermana Guadalupe, por la vez, si yo pudiera hacer algo por mis hijos, pero no puedo hacer nada. Y ahorita es solamente orar y esperar al Señor Jesús, porque ya están mayores de edad. Pero usted, mire que todavía están pequeños, puede instruirlo a ellos. Amén. Y ellos van a ir cuando usted, porque nosotros lo que más los hijos, ¿sabe lo que más los hijos impactan? Es lo que hacemos, no lo que decimos. Pongamos, mi hijo nunca me puede reprochar nada. A veces me dice algunas cosas, ¿sabe? Me contradice, pero cuando yo le hago lo que yo he hecho, y que él sabe que lo he hecho, yo siempre lo digo a mis hijos, digo,
Tú sabes que yo para sacar a tu mamá de la casa de tus abuelitos, de mis suegros, yo me casé. Yo no la saqué así después para casarme. Tú sabes, preguntas. Y yo no sé si preguntan, nunca me dicen nada. Todos se quedan calladitos. ¿Sabes por qué? Porque estoy diciendo lo que yo hice. Yo cuando fui para casarme con tu mamá, digo que llevé a mi papá, llevé a mi mamá, digo, llevamos regalos y fuimos a hablar con los papás de ella. Digo, pusimos un tiempo para casarnos. Después de haber casado, Dios saqué, digo, a ella y nos fuimos a vivir en mi casa. Digo, ese es el orden de Dios. Yo no era cristiano, digo, yo era un hombre, digo, religioso, estaba en la tradición, pero digo, eso me enseñaron mis papás y yo quiero enseñar lo que yo aprendí. Ve, como yo te enseño lo que yo hice, mis hijos no me dicen, nunca me dicen, ¿saben que no es verdad, papá? No, se quedan calladitos, porque lo que más los hijos y la familia se impacta es de lo que hacemos. Amén. Por eso usted luche. Y el Señor Jesús tiene cosas grandes, hermano, para usted también, Vicente. Amén. Uno nunca sabe lo que Dios puede llegar a hacer, hermanos. Pero Dios siempre tiene. Si dice en Jeremías 29:11, dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y son pensamientos de bien, dice la Biblia. Vamos a leer en el versículo que comenzamos para terminar, ¿ok? Dice, el que tiene la esposa es que el esposo. Ahora sabemos que el esposo es ¿quién? El Señor Jesucristo. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Usted y yo que estamos bautizados en el nombre de Jesús. Ustedes que se van a bautizar un día, como dijo la hermana Ángela, que ella está, que ya llegará a los 11 años para bautizarse. Amén. Dice más el amigo del esposo que está a su lado y le oye y se goza en gran manera. Fíjese que lo que hace el evangelio, usted sabe, hermano, que lo que a mí me hizo así como traer gozo es cuando usted predica el evangelio a alguien. Amén. Cuando usted predica el evangelio y usted ve que alguien, ¿sabe?, recibe la palabra de Dios, eso le causa a uno gozo, hermano. Y yo las veces que salgo a la calle y regreso de la casa, a la casa ya de tarde, he estado una hora en la calle, y ¿sabe?, visitando o dando tratados, yo siento que he hecho algo grande. Yo voy con un gozo así, pero hermano, en el corazón así de gozoso a la casa. No voy, ¿sabe?, cuando trabajo no me causa tanto gozo, pero cuando hago el evangelio me voy gozoso. Eso es lo importante, Señor, eso es lo que a ti te gusta. Amén. Entonces dice la Biblia que el que se goza es ¿quién? El amigo del esposo. En este caso los amigos somos todos los que damos testimonio. Sí, todos los que predicamos el evangelio del Señor Jesucristo somos ¿qué? El amigo del esposo. Ese esposo se llama ¿quién? Jesucristo. ¿Y la esposa es quién? Somos nosotros. Usted y yo somos la esposa de Él. Dice que Él un día se casará ¿qué? Con su esposa, con la iglesia, en las bodas del Cordero. Amén. Vamos a orar, amén, porque ya meditamos, ya, amén.